Buenas tardes con todos, bienvenidos a la tercera fecha, hoy 22 de julio, siendo las 4, a la tercera fecha del seminario Propuestas para el Desarrollo Local en el área de influencia del oleoducto norperuano. Es importante hacerles saber y darle la bienvenida a nuestra representante, funcionaria, gerente de gestión social, la doctora Beatriz Albajar, al señor Carlos Figueroa, el jefe y representante del proyecto, a nuestro expositor, a nuestro honorable expositor, el señor Ismael Vegas. Bienvenidos, compañeros, alumnos y participantes todos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Granda, le doy la más cordial bienvenida. Este seminario, propuesta para el desarrollo local del área de influencia del oleoducto norperuano, desarrollado e iniciado por parte de Petroperú, en conjunto con la Universidad Continental y 5 municipios priorizados. Tenemos a la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, la Municipalidad Provincial de Daten del Marañón, la Municipalidad Distrital de Manseriche, Urarinas e Imasa. Como saben, este programa tiene como propósito el diseñar e implementar una estrategia de incidencia y sensibilización a fin de generar las sinergias necesarias de acciones y recursos entre los 3 niveles del Estado. Este es un programa que se viene desarrollando desde el mes de enero, en el cual nosotros, ante la necesidad y la articulación que se debe ejercer con las autoridades de diferentes sectores, hemos visto 2 primeros días del seminario que ya se ha venido desarrollando, uno sobre el desarrollo amazónico, que requiere alianzas estratégicas entre el sector gubernamental, 2, que se debe fortalecer el mercado local, ¿no? Este tercer día nos enfocaremos principalmente en el tema de propuestas para el desarrollo, y para ello contamos con la presencia de especialistas que nos acompañan, a quienes les damos la más cordial bienvenida: al señor Ismael Vega, director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica; al señor alcalde, el señor Adelino Rivera, que es el alcalde provincial de la Municipalidad de Daten del Marañón. Nos honra también con su presencia la doctora Beatriz Albajar, gerenta de gestión social de Petroperú, y reiterando también la participación del señor Carlos Figueroa, jefe del programa de incidencia y articulación gubernamental. Bienvenidos a todos y nuevamente agradecerles por acompañarnos esta tarde. También saludamos a todas las personas que están conectadas por vía Facebook y Zoom. En cuanto al Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, a todos los funcionarios que participan, gracias por su presencia y que hoy nos acompañan. Les recuerdo que podrán acceder a una constancia por su participación en este evento, para lo cual al terminar el mismo les pediremos que respondan una breve encuesta. Para nosotros es súper importante que el evento pueda tener algún tipo de llegada, y si hay alguna observación nos las puedan hacer llegar para en un futuro, cuando tengamos más seminarios como Petroperú, podamos implementar las mejoras necesarias. La dinámica que vamos a emplear a seguir esta tarde será contar con la exposición del señor Ismael Vega Díaz. Esa va a ser la primera exposición, que será un tiempo de 30 minutos. Luego tendremos la participación de cada uno de los panelistas de un promedio de 10 minutos, para que cada uno pueda exponer respecto a lo que se ha planteado, y después responderán también con unos 10 minutos cada uno las preguntas que en conjunto iremos estableciendo para poder tratar de disipar las dudas y poder disfrutar y poder tener esta reunión y seminario, poder tener una muy buena presencia y muy buenos resultados. A continuación daremos inicio a nuestro seminario, para lo cual les presento al expositor, al señor Ismael Vega Díaz, psicólogo social de la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en antropología de la Universidad Católica del Perú. Actualmente es director del CAP y coordinador y profesor del Diplomado en Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos. Últimas publicaciones que ha tenido: Buscando el río sobre migración indígena amazónica, Territorio Integral Tajimat Aguajún, Imaginando y Construyendo Naciones Indígenas en la Amazonía Peruana, sobre territorio, autonomía y autogobierno. Damos la más cordial bienvenida, Ismael, y podemos proceder a tener tu exposición. Ismael, estás con el audio apagado. Disculpe. Muchas gracias, Gabriel. Agradezco
la Universidad Continental y a Petroperú por la invitación a participar en este importante ciclo de conferencias, seminario, y agradezco también a los, saludo y agradezco a los que forman parte de la mesa de panelistas, ¿no? A la doctora Beatriz Alba, a Carlos Figueroa y al alcalde de Daten del Marañón, a Avelino Rivera. Lo que yo voy a trabajar ahora en esta media hora de tiempo que tengo es fundamentalmente algunas ideas para mejorar la articulación, ¿no? En la gestión del desarrollo local en los niveles local, regional y nacional, ¿no? Eso es lo que yo voy a tratar de enfatizar a lo largo de mi presentación. Y por supuesto que también mi presentación va a tener un sesgo, ¿no? Un sesgo que tiene que ver con los pueblos indígenas amazónicos, puesto que esa es el tema que yo más conozco, la especialidad que yo más conozco. Y creo que está en sintonía con el seminario porque evidentemente Condorcanqui, Massa, Daten del Marañón, Manseriche y Urarina son lugares, son zonas, distritos y provincias en donde la mayoría de la población es población indígena amazónica, ¿no? Población nativa. Entonces, por supuesto que también hay colonos, mestizos, pero creo que la gran mayoría es población indígena amazónica, ¿no? Población que ha adquirido mucha relevancia, mucha visibilidad en los últimos años por una serie de factores y procesos, ¿no? Que tienen que ver con los cambios que se han dado últimamente en el mundo, en la sociedad, en el país, pero sobre todo por los cambios que los mismos pueblos amazónicos, pueblos indígenas, han, eh, han ido experimentando a lo largo de, sobre todo las últimas décadas, ¿no? Logrando un nivel de visibilidad y posicionamiento en la agenda pública muy, muy interesante. Entonces, quisiera comenzar y creo que ustedes pueden manejar el PowerPoint que había preparado para la presentación de hoy. No sé si estamos listos. Sí, un momento, estamos proyectando Sí, ahora. sí. Mientras lo van preparando, también quería decir algo que seguramente por alguna razón no se mencionó. En mi presentación, yo coordino un diplomado sobre interculturalidad y pueblos indígenas amazónicos en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Que es una universidad jesuita. Es un diplomado que ya tiene 6 años que se viene dando y bueno, los invito a que visiten la página web de la universidad y también exploren un poquito a ver si se anima y se interesa. Bueno, entonces, como le dije en algún momento de la introducción, en realidad yo voy a centrarme un poco más en estas propuestas para una mejor articulación con los gobiernos locales e iniciativas para construir una hoja de ruta eh, hacia el futuro, ¿no? No sé si necesariamente al nuevo gobierno, pero en todo caso también puede ser para el nuevo gobierno, ¿no? Y creo que es importante esto de la articulación porque justamente lo que necesita ahora este nuevo gobierno es poder buscar más articulación y más consenso, ¿no? Para poder hacer un gobierno que tenga éxito, porque eso también, de eso depende el éxito del país, el desarrollo del país. Empecemos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo quería comenzar primero señalando 4 aspectos de manera muy rápida y breve en relación al Estado, la Amazonía y los pueblos indígenas, ¿no? Creo que es necesario tener como punto de partida un contexto general que de alguna manera nos permite entender cómo ha sido y cómo es la relación entre el Estado y los pueblos indígenas amazónicos y la Amazonía en general, ¿no? Esta ha sido una relación, pues, que ha estado marcada por la confrontación, por las tensiones, por los conflictos, ¿no? Desde que se inició la República en 1821 ya, digamos, estos desencuentros se hicieron cada vez más evidentes y más profundos, ¿no? Desde la República hasta la actualidad se han producido muchos cambios, eso sí es evidente, ¿no? O sea, no es que todo haya seguido igual, ha habido muchos cambios importantes
Por ejemplo, un cambio importantísimo fue la aprobación de la ley de consulta previa. Fue sin duda un avance importante, una oportunidad para seguir avanzando en construir una mejor relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Últimamente se han dado también un conjunto de medidas a nivel, en el campo de la educación, en el campo forestal, en el campo de la salud, etcétera. Pero esta relación asimétrica entre el Estado y los pueblos indígenas, en términos quizás de relación intercultural, se mantienen, ¿no? O sea, estas tensiones todavía no han llegado, digamos, a un nivel necesario como para pensar en que estamos ya, digamos, en una sociedad intercultural, ¿no? En una democracia intercultural. Por eso, digamos, este diálogo intercultural todavía no es algo que se haya alcanzado a plenitud, ¿no es cierto? Creo que hay esfuerzos, me parece que hay avances en ese sentido, interesantes, pero todavía falta mucho. Por otro lado, también la Amazonía y los pueblos indígenas, como dije también en una parte de mi introducción, han logrado visibilizar y posicionar su demanda, ¿no? La Amazonía, los pueblos indígenas, a través de sus gobiernos locales, gobiernos regionales y las organizaciones indígenas también han logrado posicionar sus demandas en la agenda pública, ¿no? Y el Estado la reconoce esta demanda. Pero pregunto también, ¿esto es suficiente? Creo que no es suficiente todavía, ¿no? Pero sí, digamos, han logrado posicionar su demanda, su agenda, sus problemáticas y también sus propuestas. Y yo creo que esto es interesante en términos de proceso y en perspectiva, ¿no? A que esta visibilidad y este posicionamiento de sus agendas se vaya consolidando en el transcurso de los siguientes años, ¿no? Y finalmente también quería decir que una parte del contexto es que todavía pues sigue vigente tenemos un modelo de crecimiento que prioriza desde mi punto de vista demasiado la economía, ¿no? Y que en muchos casos esto se ha hecho a costa de, digamos, de no respetar cabalmente, integralmente los derechos de los pueblos amazónicos y los estándares ambientales, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es posible seguir creciendo de este modo? Es decir, seguir creciendo económicamente y colisionando con cierta frecuencia, ¿no? Con los derechos, con los estándares, ¿no? Creo que ahí la necesidad puede que el Estado siga haciendo mayores esfuerzos para que ese crecimiento económico que es, digamos, algo que se tiene que buscar, ¿no? Porque no se puede, un país no puede existir si no hay crecimiento económico, ¿no? Pero la cuestión o la clave está en cómo ese crecimiento económico es compatible con el respeto a los derechos de los pueblos amazónicos en este caso, y es compatible también con los estándares ambientales, ¿no? Entonces, creo que esas ideas redondean un poco el contexto que yo quería señalar en un primer momento antes de continuar con la siguiente. Ahora sí podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Bien, como la idea es, digamos, es dar sugerencias, recomendaciones para mejorar la articulación, creo que es importante mencionar que hay ciertas condiciones para el diálogo intercultural. Y he puesto diálogo intercultural porque me parece que hacia eso tenemos que apuntar, ¿no? Creo que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las organizaciones indígenas, el gobierno central tiene que orientar todos sus esfuerzos para que el diálogo intercultural se institucionalice, ¿no? Que no sea solamente, digamos, un diálogo intercultural practicado por algunos sectores del Estado o por algunos funcionarios, sino que se institucionalice, es decir, que se vuelva una práctica aceptada y, digamos, que forme parte, digamos, de la relación cotidiana, ¿no? Entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿no?
Actualmente existe un documento importante, ¿no? Que hizo el Ministerio de Cultura para transversalizar el enfoque intercultural. Me parece que eso, por ejemplo, es un avance importante, es un documento interesante. Pero todavía creo que hace falta mucho esfuerzo para que este enfoque no solamente se ponga en práctica en las relaciones, sino también que se exprese cada vez más, con mayor nitidez en las políticas públicas, ¿no? Entonces, es importante, en este caso ya situándonos en la Amazonía, en las provincias y los distritos en los que se está enfocando este seminario, es muy importante conocer y respetar el marco normativo nacional e internacional en relación con los pueblos amazónicos, ¿no? Existen el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, que ya son, digamos, parte de la normatividad peruana, ¿no? Especialmente el convenio 169 de la OIT, que es el instrumento más importante en relación a derechos, estándares de pueblos amazónicos, y creo que sí, que las autoridades, ¿no? Alcaldes, distritales, provinciales, y por supuesto, ¿no? Los funcionarios y las autoridades del gobierno central, tienen la obligación, tienen la responsabilidad de conocer este marco normativo, y no solamente conocerlo, sino respetarlo, ¿no? Porque eso creo que es como la base, digamos, para que haya una buena articulación, ¿no? Entre los diferentes niveles de gobierno. El Estado, por supuesto que a partir de este marco normativo, tiene la obligación de asegurar a los pueblos amazónicos servicios que estén, digamos, enfocados hacia su realidad cultural, ¿no? Servicios que estén, digamos, de acuerdo a las condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales que tienen los pueblos de la Amazonía, ¿no? Y esto es válido para alcaldes distritales, provinciales, gobernadores regionales y también el gobierno central, ¿no? Creo que otra condición, otro aspecto importante para el diálogo intercultural, para institucionalizar el diálogo intercultural, es que los pueblos deben participar activamente en la elaboración e implementación de programas de salud, de vivienda, de educación, ¿no? Yo creo que se han hecho esfuerzos últimamente muy interesantes, pero siempre es necesario poner énfasis en que no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Por ejemplo, un ejemplo concreto de lo que está pasando ahora con la vacunación, ¿no? Ya que estamos con el tema de la pandemia, que felizmente, y hay que reconocer, se ha venido manejando y ha ido agarrando un ritmo importante que creo que hay que mantener, ¿no? Pero esta vacunación ya ha comenzado a hacerse en las zonas amazónicas, ¿no? Y ahí encontramos una serie de problemas que tienen que ver precisamente con la realidad cultural, ¿no? Con las características culturales, con la identidad cultural de los pueblos amazónicos, que es una realidad cultural diferente al resto del país o de otros lugares del país, ¿no? Entonces, la participación de los gobiernos locales, de las organizaciones indígenas, de los indígenas en general amazónicos, no ha sido suficiente como para poder, digamos, implementar el proceso de vacunación con más éxito del que han tenido, ¿no? Yo creo que ha sido un comienzo con muchos accidentes, con muchos tropiezos en las zonas amazónicas, repito, sobre todo zonas rurales de la selva amazónica, de la Amazonía, porque justamente lo que ha faltado es un poco más de articulación con los gobiernos locales y también con las organizaciones que representan a los pueblos amazónicos para que esta vacunación se haga con menos dificultades de las que se está encontrando ahora, y que tienen que ver básicamente con la sensibilización previa, con la información previa que han tenido que manejar, con la participación de personas, de líderes o representantes que pueden, digamos, que hubieran podido dar una mayor confianza, mayor tranquilidad a la población antes de iniciar este proceso. Pero bueno, lo pongo como ejemplo para destacar la necesidad de que haya participación activa. Y luego, bueno, también creo que es importante mencionar que cerca del Bicentenario, el Estado todavía pues, mantiene una deuda histórica en servicios y derechos para la Amazonía y los pueblos indígenas, ¿no? Todavía hay un conjunto de
aspectos en los que hace falta trabajar más. Siguiente, por favor. Hay que terminar, para que se institucionalice el diálogo intercultural, hay que terminar con la percepción, con la idea totalmente equivocada de que la diversidad cultural, ¿no? La heterogeneidad, las diferencias culturales que hay son en el país, especialmente en la Amazonía, son un obstáculo para el desarrollo, para el diálogo y la conservación. Por el contrario, ya sabemos, lo hemos escuchado y lo reconocemos, pero no lo ponemos en práctica. Reconocemos que es una riqueza, ¿no? Pero hay que demostrarlo ya en la práctica misma, ¿no? No hay que ver eso como un obstáculo, ¿no? Por ejemplo, cuando se implementan procesos de consulta, a veces la diversidad cultural, algunas veces es vista como un obstáculo, ¿no? Porque no se quiere asumir que al tratarse de realidades culturales diferentes, se tienen que hacer procesos y se tienen que desarrollar, digamos, un conjunto de estrategias para que haya un entendimiento, haya una mejor articulación, ¿no? La forma de ver el mundo, la forma de ver la vida que tienen los pueblos amazónicos, los distritos, las organizaciones amazónicas, es distinta a la forma de ver el mundo que tenemos nosotros en las ciudades, ¿no? Los pueblos aguajún en Condorcanqui, en Santa María de Nieva, en el río Santiago, en el Cenepa, o los pueblos urarinas, en el distrito de Urarina, o los Cucamilla, en Loreto, tienen una cosmovisión completamente distinta, ¿no? A la que tenemos nosotros, ¿no? Para ellos, por ejemplo, el río, para los Cucama, que es un pueblo totalmente pescador, el río tiene vida, el río tiene seres que habitan, que cuidan los ríos, ¿no? Para nosotros quizás es una característica de la Amazonía, ¿no? Es un lugar donde hay mucha agua y por donde transitan botes, pero para ellos tiene tiene otras características, ¿no? Tiene otro significado. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos en ese sentido. Institucionalidad estatal indígena, instancias indígenas como gerencias, sugerencias. Eso también es importante, por ejemplo, ¿no? Es bien importante porque actualmente existen muchos distritos, muchas regiones donde hay estas institucionalidades indígenas, ¿no? Que creo que están contribuyendo mucho al desarrollo local en los distritos, en las provincias, en las regiones, ¿no? Mutuo reconocimiento de actores y su legitimidad para abordar temas y arribar a acuerdos, por supuesto, esto es importante, ¿no? Hay que reconocer el valor que tienen los diferentes actores, ¿no? El funcionario, la autoridad, el dirigente, el líder, la lideresa, tienen, digamos, sus propias fortalezas, tienen sus riquezas y tienen también sus propios saberes, y por lo tanto hay que tener un reconocimiento respetuoso de eso para poder entablar un diálogo realmente intercultural. Y luego, por supuesto, que es importantísima la formación de funcionarios públicos con capacidades para el diálogo intercultural. La siguiente, por favor. Los temas prioritarios, los que vamos a desarrollar un poco más, son actividades productivas, seguridad alimentaria, cuidando la diversidad biológica de los territorios. El otro tema es el ordenamiento territorial, ¿no? Garantizar la seguridad territorial y autonomía de los pueblos amazónicos. En tercer lugar, la gestión pública con enfoque intercultural a partir del reconocimiento de derechos y la cultura de los pueblos. Y finalmente, salud intercultural, vacunación, ¿no? Que de alguna manera ya he mencionado también al comienzo, cuando busqué un ejemplo de cómo se debe reconocer e implementar la participación de las organizaciones, de los pueblos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Seguridad alimentaria, ¿no? Es importante esto de la diversificación productiva, ¿no? Esto es importante porque es necesario que haya, digamos, de parte de las autoridades, ¿no? De los gobiernos locales, gobiernos regionales, una mirada de diversificación productiva, ¿no? Creo que el rasgo más importante dentro de las estrategias de sobrevivencia económica en las sociedades, tanto nativas, indígenas, como también colonos, ribereños,
en estas regiones, ¿no? En Loreto, en Amazonas, lo constituye la diversificación productiva, ¿no? Tal como ocurre con todos los grupos nativos, ¿no? Que son poblaciones que cazan, que pescan, recolectan, practican horticultura, o desarrollan una agricultura de subsistencia, de consumo familiar, pero también digamos, con una iniciativa, aunque muy limitada todavía, de búsqueda de ingresos económicos, ¿no? Una agricultura un poco más comercial, ¿no? Y creo que ahí es importante que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, hagan un esfuerzo importante, ¿no? En este sentido, y como mencionaremos un poco más adelante, el ordenamiento territorial, el territorio donde habitan las comunidades, ¿no? Indígenas, constituye la base fundamental, pues, de la sobrevivencia económica, ¿no? Y por lo tanto el Estado tiene que estar eh, siempre presente para poder promover estas iniciativas, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, también la fragilidad de los ecosistemas, ¿no? Y, por supuesto, también brindando el Estado asistencia y capacitación técnica, ¿no? Luego, ahí he mencionado algunos aspectos, por ejemplo, la acuicultura, ¿no? Que puede ser una iniciativa interesante, de hecho, es una iniciativa interesante en la Amazonía, pero es necesario que haya una mejor articulación con el mercado, ¿no? De estas actividades comerciales y, bueno, también promover la gestión de pequeños negocios, ¿no? Y facilitar cierta infraestructura turística. Siguiente diapositiva, por favor. El ordenamiento territorial, sin duda el territorio es, en el caso de la Amazonía, me parece que no solamente es el eje del desarrollo de los pueblos amazónicos, de los pueblos indígenas, sino también de la gestión de las municipalidades distritales, provinciales y de los gobiernos regionales, ¿no? Actualmente hay un proceso de ordenamiento territorial que ya tiene varios años de venirse trabajando, ¿no? Y regiones como Amazonas y como Loreto son regiones en donde se ha avanzado en este sentido, ¿no? Piloteados por el Ministerio del Ambiente, que entiendo que es el ente rector, pero creo que hace falta un acercamiento intercultural también en ese sentido, porque el territorio para los pueblos amazónicos es, digamos, es algo que ya se ha venido también ordenando de alguna manera, ¿no? Incluso hay algunos pueblos, como los Wampis, por ejemplo, en Amazonas, o los Aguajún, o también entiendo que los Pucamas van en esta misma dirección, es decir, en el sentido de que son pueblos que están, digamos, organizando su territorio, ya no solamente dentro de los límites de las comunidades nativas, ¿no? Las comunidades que fueron, digamos, demarcadas y aprobadas en 1974, sino que están retomando la idea de pueblo, de territorios integrales, ¿no? Entonces es necesario que estos ordenamientos territoriales tengan en cuenta esos procesos también. Creo que los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales no se han acercado a esos procesos, a esa realidad, ¿no? Entonces es muy importante brindar seguridad jurídica para los territorios, respetar algunos procesos de autonomía de los pueblos. No viene al caso dedicarme o profundizar en términos de autonomía, pero a veces esto le da miedo a las autoridades, ¿no? No estamos hablando de una autonomía, digamos, separatista del Estado, ¿no? La autonomía es un derecho que está reconocido en la Constitución, en primer lugar. También es un derecho que está reconocido en el Convenio 169, ¿no? Y es una autonomía, como lo dicen los mismos líderes y lideresas indígenas, una autonomía interdependiente, ¿no es cierto? Es una autonomía que busca, digamos, tener un nivel de interacción con el Estado central, con los estados subnacionales, gobiernos regionales, gobiernos municipales, que sea suficientemente fluida y respetuosa como para poder para lograr el desarrollo de estos pueblos, ¿no?
Los Wampis hace 5 años ya, digamos, crearon su gobierno territorial autónomo de la nación Wampis, por ejemplo, ¿no? Y ellos lo que buscan es tener una coordinación permanente con las municipalidades, ¿no? Entiendo que ya lo vienen haciendo en diferentes aspectos, en diferentes eh, dimensiones, y creo que cuando sucede esto, lo que tiene que hacer el Estado, desde las municipalidades, desde las regiones y del Estado central, es más bien brindar las condiciones y las facilidades para que estas autonomías se fortalezcan, ¿no? No son autonomías separatistas, vuelvo a repetir, porque los Wampis, por ejemplo, lo que buscan es que el Estado central, digamos, brinde un presupuesto también a este gobierno autónomo de la nación Wampis para que ellos puedan, digamos, organizarse políticamente, económicamente, ¿no? Es algo que, digamos, cuesta mucho todavía entender, pero creo que hay pueblos que están yendo en esa dirección y creo que es importante fortalecer esas iniciativas, ¿no? Articulación territorial, comunal, local, nacional, con participación de los pueblos indígenas, con respeto a los derechos y estándares ambientales, es muy importante, ¿no? Junto con todo lo demás que se menciona aquí, que es incrementar la energía eléctrica, energía solar, telecomunicaciones, la conectividad, que en este tiempo pues se ha vuelto un tema central también en la necesidad de los pueblos indígenas, porque hay una brecha muy grande de conectividad que ha mejorado muy poco en los últimos años, pero que ahora creo que el Estado, el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales tienen que articularse mejor para buscar que esta conectividad pueda incrementarse de una manera sustancial, ¿no? Agua potable, alcantarillado, institutos superiores y centros de salud en zonas clave, ¿no? Yo creo que todo esto es importante, ¿no? Esto, por ejemplo, de la articulación territorial, el tema de las carreteras, por ejemplo, ¿no? Que son elementos de articulación. Hay una carretera muy importante, por ejemplo, Saraviliza-Iquitos, que atraviesa gran parte de la región Loreto. Son, creo, alrededor de 700 kilómetros de carretera, y creo que es un proyecto importante, pero ahí también entra pues este tema de la participación de los pueblos, de las organizaciones, de los gobiernos locales, gobiernos regionales, aunque se trate, digamos, de una iniciativa que tiene que ver con las competencias del gobierno central, ¿no? Pero eso no significa que no haya articulación, no haya diálogo con los gobiernos regionales y locales, y mucho más con las organizaciones, ¿no? Porque eso justamente garantiza digamos, la sostenibilidad y el éxito de un proyecto que evidentemente es un proyecto necesario, ¿no? Este proyecto de la megaproyecto vial Iquitos a la Meniza actualmente está entiendo, en fase de preinversión, y es una de las principales iniciativas de infraestructura a nivel nacional, pero creo que hace falta reforzar estudios de impactos ambientales, ¿no? Ampliar la información sobre las condiciones de los bosques y poblaciones en esta área, ¿no? Hacer una evaluación económica más fuerte, incrementar la participación de los pueblos, las organizaciones, para que esto realmente tenga sostenibilidad, ¿no? Porque de los problemas que siempre hay con el tema de las carreteras, y en el caso, por ejemplo, de Amazonas, está la carretera que actualmente también está en un proceso, no de preinversión, pero sí, digamos, de aprobación de la consulta a los pueblos indígenas, que es una carretera que une la comunidad de Uracusa con la comunidad de Huampami, ¿no? Que está en el Cenepa, en la zona de Condorcanqui. Ismael, disculpa, 3 minutos para poder ir con las tiempos. El tema ahí siempre es, pendiente ahí siempre es la falta de participación o la falta de estudios de impacto ambiental mucho más profundo, más riguroso, ¿no? Porque siempre se pueden hacer las carreteras, pero después el Estado no garantiza, digamos, el amortiguar los impactos, ¿no? Entonces se incrementa, puede haber narcotráfico, se incrementa la invasión de territorios, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Gestión pública con enfoque intercultural. Bueno,
he dicho a lo largo de mi presentación que es importante fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, y esto se tiene que evidenciar mucho en la gestión pública de los gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? Hay que institucionalizar el diálogo y los acuerdos con los pueblos, respetando su forma de organización, ¿no? Creo que es la mejor forma de hacer una gestión, institucionalizando no solo el diálogo, sino también los acuerdos. Seguir fortaleciendo la institucionalidad estatal indígena que mencioné, que es algo importante, interesante, que ya tienen varios gobiernos regionales, y entiendo que el gobierno de Amazonas y el gobierno regional de Loreto también tienen esas institucionalidades, pero es importante que ustedes, los alcaldes o los gobernantes regionales, refuercen esa institucionalidad con presupuesto, con mayor peso dentro de la estructura organizativa del gobierno municipal o regional. Fortalecer la capacidad de gestión pública de los funcionarios de autoridades locales, regionales, formación de autoridades y funcionarios en interculturalidad y derecho a los pueblos. Yo creo que hay un estudio interesante que ha hecho una persona que ha trabajado en la selva, justamente una tesis de maestría que es justamente sobre los derechos de los pueblos, la demanda de los pueblos indígenas y cuánto de eso es conocido por los gobernantes en las municipalidades, en las regiones, ¿no? Y la conclusión es que se conoce muy poco, ¿no? En las encuestas que he aplicado, y creo que es una tesis que cuando salga al público va a ayudar mucho también a las autoridades, a los funcionarios. Siguiente, que creo que es la última. Sí, salud intercultural y vacunación. Bueno, en realidad aquí estamos en un ámbito bien importante y que tiene especial relevancia en esto, ¿no? Es importante que haya un plan integral de cierre de brechas de salud en la Amazonía, especialmente en las zonas rurales, indígenas, ¿no? La situación de la infraestructura en salud ahí es terrible, es bastante deficiente, ¿no? Se sabe que casi el 30% de la población rural en la selva tiene acceso a servicios de salud de calidad. Entonces ahí el Estado, el gobierno central, los gobiernos regionales tienen una tarea todavía pendiente muy fuerte. La estrategia de vacunación tiene que ser participativa y con enfoque intercultural para que sea ordenado, universal y que sea consentido por la población. Esto también ya lo he mencionado al comienzo, ¿no? Es necesario hacer campañas de sensibilización y comunicación y, por supuesto, también formar autoridades y funcionarios de salud en interculturalidad y derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ismael, por la presentación. Ha estado muy interesante la exposición y por lo mismo estamos ya con la participación y ahora daremos inicio a nuestra ronda de comentarios por medio de nuestros panelistas a cargo y reiteramos, la participación del día de hoy del alcalde del Datén del Marañón, el señor Adelino Rivera, quien va a iniciar esta rueda de comentarios. Seguidamente seguiremos con la doctora Beatriz Albajar y posterior cerramos la ronda, esta primera ronda, con Carlos Figueroa. Cada uno de los panelistas tendrá un tiempo de 10 minutos para poder darle énfasis y poder hablarnos sobre lo que acabamos de tener como exposición, complementando lo que hemos estado escuchando de nuestro estimado Ismael. Le damos pase al señor Adelino Rivera, quien tiene uso de la palabra. Estimado Adelino, ¿estás ahí? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos 10 minutos para poder conversar. Ahí, Adelino, por favor. Ya, primeramente saludar a Ismael Vega, saludar a Beatriz Alba, saludar a Gabriel Granda y también saludar a la Universidad Continental y a Petroperú y al señor Richard Yauri. Tengan muy buenas tardes. Si bien es cierto, estamos tocando y estamos llegando a buen puerto. Justamente se habló de salud, educación, agricultura y conectividad y energía, agua potable y alcantarillado. Entonces, para mí son retos que realmente dentro de nuestra provincia falta construir. En gran parte vamos a comenzar primeramente para dar fortalecimiento a un niño, comenzamos por la alimentación.
Voy a comenzar por el último. Voy a comenzar por la alimentación. Un niño, si no está bien alimentado, lamentablemente va a ir a las aulas a dormir. Entonces, prioridad es el agro. Segundo, un niño, si no tiene buena salud, tampoco va a desarrollar sus capacidades dentro de su escuela. Entonces, el niño va a ir con anemia solamente a dormir. Todo esto es un paso a tocar. Tercero, la educación. Tenemos que tener el internet, las escuelas, los colegios, capacitación a los maestros. Esto le hemos tratado hoy día, realmente hoy, en nuestra provincia Daten del Marañón, hoy se está preparando el proyecto bicentenario, llamado así, SEA, en el Daten del Marañón, el pilar de la vida, la salud, la educación y agricultura, donde se dará a conocer proyectos de innovación y mejora a través de propuestas para la calidad de vida de las comunidades indígenas. ¿Por qué SEA? SEA, hemos abreviado SEA, un proyecto realmente ya en tres cosas claras y precisas, sea salud, educación y agricultura. Este proyecto lo estamos desarrollando desde la provincia para presentarlo al gobierno central y realmente lo pueda tomar como un proyecto para nuestra Amazonía peruana. Yo creo que con esto estamos poniendo un granito de arena a la Municipalidad Provincial de Daten del Marañón para el crecimiento de las comunidades indígenas. Con este desarrollo podríamos llevar salud, educación y agricultura. Yo creo que comencemos por esto. El gobierno yo creo que sí nos va a priorizar porque son partes de la vida para nuestras comunidades nativas. También quería hablar, si bien es cierto, si nos enfocamos a las comunidades indígenas, 80, 90 años, realmente ellos tenían otra forma de vida, cómo poder sobrevivir en la Amazonía. Quizás hoy día no lo tienen por motivos que van el crecimiento de nuestros hermanos indígenas y también la contaminación. Y esto les ha quitado un promedio de vida. Por eso hoy día encontramos en las comunidades nativas un poco de anemia. Entonces, para nosotros, primeramente, es crear una universidad intercultural indígena para conocer a los ancestros, cómo podían ellos tener la cosmovisión ancestral de curar para la anemia, de dar ese sistema de vida a sus niños, y de esa manera se desarrollaban en las comunidades. Nosotros todavía nos queda un misterio dentro de nuestra Amazonía que no está descubierto. Entonces, desde acá le pedimos al gobierno que realmente se desarrolle la Universidad Intercultural Amazónico para ver y desarrollar nuestras plantas medicinales. Si bien es cierto, con estas plantas medicinales hemos podido hacer freno al coronavirus. Realmente en nuestra Amazonía, dentro del Daten del Marañón, fueron pocos las personas que fracasaron porque ellos realmente comenzaron a descubrir las plantas que realmente se curaban. Y hasta ahora los hermanos indígenas se curan de esa manera.
Inclusive nos trajeron a nosotros mismos como mestizos a que realmente hoy día tomemos sachajo, el jengibre, muchas plantas que realmente le meten... hay un montón de plantas que realmente no me acuerdo, no le apunté. Entonces son muy importantes en nuestra Amazonía y tratemos de que realmente esto le demos un valor agregado y tratemos de ver cómo lo podemos poner a nuestro mercado, porque si bien es cierto, esta pandemia nos sacudió a nivel mundial, y si nosotros hacemos un paréntesis y vemos nuestras comunidades nativas, son pocos los que murieron con coronavirus. Si bien es cierto, Petroperú colaboró y entramos a Cahuapanas, justo estaba yo como persona en un helicóptero cuando vimos para ver y hacer un análisis dentro de Cahuapanas, porque a nadie nos daba un reporte de coronavirus en Cahuapanas. Y cuando nos dimos cuenta que todos nuestros hermanos indígenas ya estaban contagiados con el coronavirus y ya pasaba esa época. Entonces, para mí, hay unas plantas misteriosas dentro de nuestra selva amazónica que tenemos que descubrirlo. Es lo más importante hoy día. Los dejo este pequeño mensaje para que realmente se pueda descubrir nuestras plantas medicinales y ponerlo al valor del mercado. Bueno, genial, mi estimado. Gracias. Genial, mi estimado señor alcalde Alevilino Rivera, por su participación. Ahora tenemos a la doctora Beatriz Alba para que nos pueda dar sus comentarios. Adelante, doctora. No se le escucha, doctora. Sí, estaba con el micro apagado. Sí, muchas gracias, Gabriel. Muy buenas tardes con todos. La alcaldía Avelino, bueno, hemos estado ayer reunidos también, viendo algunos temas de interés de la provincia. Y nada, saludar a través suyo, Adelino, a todas las autoridades locales comprometidas con el desarrollo de las poblaciones que atienden, ¿no? Y eso es algo súper importante porque precisamente este esfuerzo que está desarrollando Petroperú, de la mano en este caso con la Universidad Continental, apunta a fortalecer la gestión pública de las autoridades, tanto provinciales cuanto locales, de las poblaciones con las que interactuamos en nuestras diferentes operaciones. Y en este caso, las relacionadas con el oleoducto norperuano, que como bien sabemos, tienen obviamente índices de retraso bastante importantes y respecto de los cuales Petroperú como empresa del Estado tiene un rol fundamental en la articulación intergubernamental para hacer visibles de la mano con los alcaldes al gobierno central de las necesidades que tienen las poblaciones que colindan con el oleoducto norperuano y sus estaciones. Es en esa línea que quería un poco también poner en conocimiento de ustedes, para los que aún no tienen esta información, es que Petroperú en el año 2018 desarrolló el estudio de línea de base de las poblaciones colindantes al oleoducto, ¿no? Y la dividimos en tres grandes estudios, ¿no? Las poblaciones del tramo 1, ¿no es cierto?, que van de la estación 1 a la estación 5, el ramal norte, que va de la estación 5 hasta Andoas, y el tramo 2, que va de la estación 5 hasta Bayón. Esta línea de base, señores, tiene una información recontra importante, que si bien es del año 2018 y tocaría definitivamente una actualización, sobre todo con este rediseño que se ha generado como consecuencia del COVID-19, ha servido de base para, primero, compartirla con los sectores de gobierno, tanto MIDIS, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la Presidencia del Consejo de Ministros, y es con la Presidencia del Consejo de Ministros con quien hemos tenido un mayor trabajo respecto de este estudio diagnóstico elaborado por Petroperú. ¿Por qué? Porque este estudio diagnóstico ha sido la base para la elaboración del Plan Nacional de Cierre de Brechas, que como bien sabemos, el año 19 hubo este despliegue territorial por parte de PCM para
justamente ir ajustando la información que tenía el diagnóstico de Petroperú, complementado definitivamente con otra información, habida cuenta que no todas las poblaciones del corredor petrolero de la Amazonía son colindantes a nuestras operaciones, pero en esa línea, y esto es lo que quisiera rescatar en mi intervención, es que el Plan Nacional de Cierre de Brechas, que no ha sido elaborado desde un laboratorio en Lima o en una zona urbana, ha sido elaborado con las poblaciones. Y eso tiene un elemento muy importante porque hay un sentido de pertenencia respecto de las necesidades básicas insatisfechas que han sido identificadas de manera conjunta por el gobierno y por las comunidades. Es en esa línea que este Plan Nacional de Cierre de Brechas, que fue pues ya oficializado, ¿no?, a finales del año pasado con el Decreto Supremo 139 de PCM, y que tiene asignado un presupuesto, ¿no?, debe ser la hoja de ruta. Y es por ello que cuando nosotros presentamos al directorio de Petroperú el plan estratégico de alto impacto para la Amazonía y para las comunidades del oleoducto norperuano, porque nosotros tenemos un plan de gestión social aprobado que tiene líneas matrices, ¿no?, en el tema de viabilidad social, en el tema de inversión social, y en el tema de gobernanza y gobernabilidad. Para efectos de este plan de alto impacto, le pusimos muchísimo esfuerzo y muchísimo ojo justamente a potenciar a las autoridades, tanto provinciales cuanto locales, en lo que es la gestión pública y en lo que es este aprendizaje de articulación con los otros niveles de gobierno. Y eso es muy importante porque, claro, o sea, mucho se habla al momento de decir, sí, que hay presupuesto, pero no hay una disciplina de gasto, no hay conocimiento de ejecución, ¿no? Se habla de que esta región es extremadamente pobre, pero sin embargo, fíjense cuánto canon tiene y todo lo que se regresa a presupuesto o a tesoro porque nunca fue ejecutado, pero no has hecho nada. ¿No has hecho nada en qué sentido? En ayudar a estas poblaciones, a estas autoridades a que tengan el conocimiento y la capacidad para identificar las oportunidades de proyectos de inversión y ejecutar. Y es por eso que nosotros como Petroperú hemos trabajado esta primera experiencia, ¿no es cierto?, con las dos municipalidades provinciales, ¿no?, la del LATEM de Marañón y Condorcanqui, y con las distritales. Porque entendemos que capacitando en gestión pública a las autoridades locales, y no solamente a los alcaldes, ¿no es cierto?, sino también a los funcionarios de base, que son los que van a mantener ese conocimiento adquirido, ¿no es cierto?, vamos a ayudar, por lo menos en esta primera etapa, a poder trabajar en mejoras para las poblaciones. Y en esa línea también, y es importantísimo, justamente en la coyuntura política en la que nos encontramos ahora, que los nuevos gobernantes tengan en cuenta este Plan Nacional de Cierre de Brechas, que seguramente lo van a revisar, lo van a ajustar, ¿no es cierto? Pero ya hay un trabajo que ha demandado bastante tiempo y bastante expectativa en la población y en las autoridades que han acompañado el proceso respecto de empezar a ver algún tipo de luz. Y uno de los temas que sobre este particular es importante poner sobre el tapete es esta necesidad de articulación integrada por parte del Estado. ¿Y a qué me refiero? ¿No? Por ejemplo, con Adelino y con Víctor Pérez, que es el alcalde local, ¿no es cierto?, del Morona, ¿no? Tenemos un esfuerzo, que es los proyectos de agua y saneamiento para 16 comunidades del Morona. Que Petroperú, y es la primera empresa de hidrocarburos y la primera empresa del Estado que está trabajando el mecanismo de obra por impuestos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es que este proyecto y este esfuerzo camine, ¿no es cierto? Porque ahora el órgano ejecutor, la unidad ejecutora, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, nosotros como Petroperú ya hemos hecho las fichas técnicas, ¿no es cierto? Este tema lo está manejando el Ministerio de Vivienda, han habido observaciones de Contraloría, pero el mecanismo a la interna camina muy lento. Y de hecho han habido unos problemas con la capacidad presupuestal presentada por el Ministerio de Vivienda, aprobada por el MEF, y estamos entrampados.
Entonces uno se pregunta, ¿no? Y hablando Petroperú como una empresa del Estado, ¿no es cierto? Pero que obviamente se maneja dentro del régimen privado, ¿no? Y que genera sus propios recursos. Y uno dice, o sea, no entendemos si dentro del Plan Nacional de Cierre de Brechas se encuentran los 12 proyectos de Petroperú para desarrollarlo bajo un mecanismo de obra por impuestos, que no se le dé una priorización, ¿no? Ese es un tema que en verdad nosotros buscamos, y mejor dicho, aprovechamos los espacios para llamar a la reflexión, llamar a la reflexión de ese trabajo integrado que tiene que haber entre los sectores y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque es cierto, el Ministerio de Economía y Finanzas es pues el custodio, ¿no es cierto?, del presupuesto y del erario nacional. Eso es indiscutible, pero tiene obviamente que tener una mirada de las necesidades que ya están identificadas y que ya han sido aprobadas, en este caso, como un programa de gobierno, ¿no? Como es el Plan Nacional de Cierre de Brechas, dentro del que están los proyectos de agua y de solución integral de agua y desagüe para estas 16 comunidades del Morón. Entonces, esto justamente es importante y este es un esfuerzo en el que todos tenemos que trabajar. Por un lado, lo que estamos haciendo como Petroperú, y esperemos que otras empresas se sumen, que es el fortalecimiento en la gestión pública de las autoridades provinciales y locales. Eso es importantísimo, manejar todo lo que son los proyectos de inversión, lo que son perfiles, todo lo que es el presupuesto participativo, porque eso es muy importante para la transparencia, rendición de cuentas, el mecanismo de obra por impuestos, justamente cuando hemos estado haciendo la evaluación con la Universidad Continental y con la Universidad Católica, porque es otra entidad educativa que también está participando. Por ejemplo, el tema de mecanismo de obra por impuestos tiene que ser incorporado como una temática específica, porque ese es justamente uno de los grandes problemas que se tiene en el Estado para que el funcionario público entienda cómo es este mecanismo y no le tenga temor a Contraloría, ¿no? Porque ese siempre es el temor que tienen los funcionarios públicos respecto a accionar medidas innovadoras. Entonces, ese es el esfuerzo que estamos haciendo y que esperemos que pueda funcionar. Porque una cosa es la capacitación del funcionario público y otra cosa es que el funcionario público capacitado tenga realmente una respuesta y un respaldo por parte del gobierno central, ¿no? Y en este caso es la integración, ¿no es cierto? Y la mirada integral, valga la redundancia, de los diferentes sectores que tienen algún tipo de competencia o acción concernida en el tema que se está discutiendo, ¿no? Entonces, este es un tema importante, yo con Adelino lo he conversado, de hecho, justo ayer le decía, mira, tenemos que juntarnos con quien vaya a ocupar la cartera de vivienda para explicarles en qué estado nos encontramos y la necesidad que tenemos que se destrabe, ¿no es cierto? Y si tenemos que ir al Ministerio de Economía y Finanzas, lo propio, porque la idea es, nosotros como Petroperú, que somos los que estamos haciendo el esfuerzo bajo este mecanismo, y los alcaldes, que son los primeros interesados en que estos proyectos se concreten justamente para beneficio de las poblaciones, porque además el tema del agua es uno de los temas más complejos que tiene nuestra Amazonía. Y peor si estamos hablando de un contexto COVID, ¿no es cierto?, en donde el tema de fortalecer las prácticas de higiene es una exigencia para cualquier ser humano, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema súper importante. Y termino diciendo algo que a mí en verdad me llegó al corazón muy fuerte, ¿no? Y que lamentablemente no estaba mapeado en la información de gabinete que uno pueda recoger del INEI, y es que en el ramal norte, que va, como le digo, que en verdad es la zona del Morona, ¿no? Principalmente, ¿no? Tenemos poblaciones cuyo índice de desarrollo humano hoy, año 2021, están por debajo de países del África subsahariana. Perú, ¿no? Y eso es algo respecto de lo cual todos los peruanos tenemos responsabilidad. Y por eso, como Petroperú, estamos muy convencidos y abocados en que empoderando a nuestras autoridades locales, tanto provinciales cuanto locales, distritales, estamos apoyando a que esta cierre de brechas pueda materializarse. En un segundo plano, y acá acabo, Gabriel, vamos a trabajar el fortalecimiento de los líderes, porque también hay que ayudar a los líderes a que entiendan
cuáles son sus responsabilidades y obligaciones, y obviamente también sus derechos. Y en esa línea, también participar aquí con ustedes, que Petroperú es la primera empresa de hidrocarburos que está trabajando la temática de derechos humanos y de vía diligencia empresarial. De hecho, hemos hecho un due diligence en el año 2018-19, estamos ahora justamente monitoreando y nos acaban de premiar en el Ministerio de Energía y Minas junto con 2 empresas mineras del nombre, una de ellas Santamina, por justamente nuestro mecanismo de quejas y reclamos. O sea que de a poco Petroperú va entrando en una dinámica de estándares internacionales como siempre debió ser, porque Petroperú es la primera empresa del Estado y que obviamente es la que lidera el tema de hidrocarburos. Entonces, es importante y además, y acá termino, Gabriel, te prometo, es el agradecimiento. El agradecimiento a los funcionarios públicos que han participado en esta capacitación. Porque si no hubiese sido por su esfuerzo, por disponer de tiempo, por disponer de ganas, ¿no es cierto? Entonces, los resultados no hubieran sido los que estamos obteniendo ahora. Eso es muy importante y le agradecemos a los alcaldes que han motivado a sus funcionarios a que participen, porque esto lo que va a hacer al final es ayudar a una gestión pública adecuada, acorde y cercana a la necesidad de la población. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Continuando también con los panelistas. Después ya tendremos una ronda de preguntas. Invitamos a todos para que puedan hacer las preguntas correspondientes. Tengamos este seminario con unas grandes respuestas como las que vamos obteniendo a través de los otros 2. Doctor Carlos Figueroa, por favor, para que pueda exponernos como panelista sus comentarios. Ok, gracias, Gabriel. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Bien, yo quisiera dividir mis comentarios en 2 partes. En la primera, con respecto a a la interesante exposición que ha tenido Ismael Vega, y una segunda referida un poco a algunos tipos de propuestas con respecto al desarrollo local, que es el tema de la fecha de hoy del seminario. Con respecto a lo que Ismael Vega ha presentado, hay dos ideas que me parecen interesantes que hay que resaltar. La primera tiene que ver con esta no visibilización de las agendas de los pueblos amazónicos. Y en realidad esto es algo clave y fundamental. Y por esa razón es que en el programa de incidencia y articulación gubernamental que estamos trabajando, incidimos en ese tema de manera constante y fuerte. Y una de las cosas que venimos haciendo son estas ya más o menos conocidas dentro del sector gubernamental, que son estas reuniones bilaterales. Reuniones bilaterales donde juntamos a los gobiernos locales con sus contrapartes regional o nacional. Y eso está dando muy buenos resultados, porque justamente lo que está consiguiendo es que las agendas de los gobiernos locales de los pueblos amazónicos se visibilicen, se conozcan y se lleguen a acuerdos con las contrapartes nacionales y regionales, como dije. Creo que eso es fundamental, que algo que se está consiguiendo de a poco, no es fácil, es complicado, pero se está haciendo. Un segundo tema que mencionó Ismael, que creo que también es importante, es con respecto a que el Estado está obligado, digamos, a asegurar los servicios sociales y públicos a los pueblos amazónicos. Bueno, en general diría yo a todos los pueblos del país. En ese caso, una de las cosas que siempre se menciona es, bueno, no hay recursos o recursos son escasos. Yo creo que el tema va un poco más allá. Es decir, la evidencia, ¿qué cosa nos dice? La evidencia de estos años trabajando en estos temas de desarrollo, nos dice que no solo es un tema de presupuesto, ¿no? O sea, probablemente a veces lo que más falla no es el tema presupuestal, sino es el tema de la gestión. Creo que hay un grave problema de gestión en los proyectos que se desarrollan en la Amazonía. Y esto está vinculado a lo que también señaló Ismael, que es un tema de institucionalidad, un tema de gobernanza. Creo que hay graves problemas de gobernanza en los pueblos amazónicos, en los distritos de la Amazonía,
y específicamente hablando de los gobiernos locales priorizados por el programa. Hay problemas ahí que hay que trabajar muy fuerte. Una de las cosas importantes en este sentido, y vinculado al tema de las agendas que no están visibilizadas, es que el diálogo y la participación de las poblaciones amazónicas y sus autoridades, especialmente las poblaciones amazónicas, son casi nulas. Existen muchos proyectos que se han implementado en la población amazónica, pero de los cuales la población nativa, la población local, probablemente ha sido consultada al final, y probablemente, quizás no, casi al estilo de la consulta previa, ¿no? Que consulta previa en realidad es una consulta al final y no es previa nunca, algo parecido. Entonces, se debe institucionalizar una especie de diálogo, se debe institucionalizar la participación de las autoridades locales y de la población nativa en estas formulaciones de planes, proyectos, programas y políticas que hay a nivel nacional. Creo que hay un tema grande que esperemos que este gobierno se enfatice, ya que los anteriores no lo han hecho y la población amazónica está casi olvidada. Hay esfuerzos aislados, hay islas de excelencia, probablemente Petroperú y dos más, pero eso es totalmente insuficiente y creo que el camino pasa porque eso sea algo institucionalizado a nivel de gobierno. Quisiera luego complementar con otras dos ideas vinculadas ya al desarrollo local, a partir de lo que nosotros venimos trabajando, pero a partir de lo que existe, porque sí hay diagnósticos, hay una serie de herramientas, hay información no sistematizada, no ordenada, es que hay que decirlo, o sea, a nivel de gobierno, a nivel del Estado peruano, información sobre distritos de la población amazónica es casi cero. Lo que hay es muy poco. Y el censo no ayuda mucho. Entonces aquí, con respecto al desarrollo local, ¿qué cosa es lo que creo yo, pero no yo, sino los que trabajamos en estos temas, vamos coincidiendo? Primero es que si queremos que las cosas cambien, hay que cambiar las formas de las cosas que se han estado haciendo, porque definitivamente no han estado funcionando, o han funcionado muy poco, o de manera muy débil. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Y aquí voy a ir enlazando un poco con algunas declaraciones que me antecedieron, como la del alcalde, como Beatriz Alba. Primero, no existe, por lo menos la evidencia de lo que existe en la literatura, no existe ningún pueblo que se haya desarrollado sin tener claramente una visión de futuro. No existe. Y la visión de futuro no es un tema, no es un asunto lírico, no es un tema romántico, no son cuatro frases que se escriben o que alguien escribe para completar algún capítulo de algún libro o para completar alguna consultoría. Es fundamental. Yo pregunto, por ejemplo, a todos los que están participando aquí en el seminario hoy día, ¿alguien conoce la visión de futuro de nuestro país, del Perú? ¿Alguien la conoce? Existe, tenemos una visión de futuro, pero nadie la conoce. Está en algún documento de ese plan, probablemente, y ahí se quedó, y quienes la hicieron son los únicos que la conocen. Pero ¿cómo podemos tener un compromiso con nuestro país si no tenemos la menor idea de cuál es el futuro, hacia dónde queremos ir? Eso que pasa a nivel nacional pasa también a nivel local. No existe ninguna visión de futuro en ningún departamento, región, distrito del país. Y si la hay, la han hecho 4 personas en un gabinete y nadie la conoce. Entonces, eso que parece algo que no viene al caso, en realidad es clave, porque si uno revisa información de cómo se han desarrollado los distintos pueblos a nivel mundial, la visión de futuro es fundamental, es siempre lo primero que se tiene que hacerse. Y no es una visión de futuro de cualquier manera, es una visión de futuro participativa y de debate abierto. Así se han desarrollado pueblos aborígenes como pueblos más occidentales. Todos tienen esa coincidencia. Y el segundo punto, y aquí es lo que señaló Beatriz, el liderazgo.
para que un pueblo se desarrolle, para que un distrito amazónico se desarrolle y cualquier otro distrito se desarrolle, se necesita que haya un líder capaz de conducir a toda esa población. Y es un líder que además consigue y arrastra a otras personas a que se sumen a ese esfuerzo y también arrastra y consiguen recursos. Si no tenemos un líder y no tenemos una visión de futuro, difícilmente va a poder haber desarrollo en la población amazónica o en cualquier otra población. Entonces, un instrumento que es clave para el desarrollo local es el plan de desarrollo concertado. Eso lo sabemos todos, pero también sabemos que en el Perú ese es un documento que es un saludo a la bandera. Es un documento que simplemente se utiliza porque la ley pide que se haga, pero una vez que se tiene, se guarda en un cajón y no se utiliza para nada. Ese instrumento tiene que fortalecerse y hacerse vivo. Lo que conocemos en el tema de desarrollo local es que cuando hay recursos se utilizan casi en cosas que no contribuyen a un objetivo final o común de 5, 10, 15 años, de corto, mediano y largo plazo. No existe. Entonces, quien tiene los recursos marca la agenda. Casi siempre es así. Y por eso que no existe una homogeneidad en términos de políticas de desarrollo local. En el Perú no existe una política de desarrollo local, no existe. Tiene que haber. No podemos empezar por el final si no resolvemos lo previo. Entonces es fundamental esto. Y un tema aquí que también es importante señalar es que el desarrollo local no se da por generación espontánea, ¿no? O sea, no se da porque aparece algún iluminado y hay desarrollo o porque hay algún boom minero o petrolero. Es más, la evidencia nos dice que en el caso minero, donde han habido ingentes cantidades de dinero, las poblaciones siguen siendo pobres, sea por pobreza monetaria, por eso multidimensional o por exclusión social. ¿Por qué? Porque el dinero no es suficiente. Es importante, sí, pero no solamente es el dinero, es un tema de gestión, es un tema de gobernanza, es un tema de involucramiento en el desarrollo y nada de eso existe todavía. En el programa, en el programa estamos intentando de a poquito, con el esfuerzo que cuesta, articular estos tipos de esfuerzos, pero la idea es que en algún momento eso se escale y logre pasar a instancias, digamos, institucionales, que se institucionalice. Quiero terminar diciendo que las experiencias de las últimas décadas, donde se ha intentado el desarrollo a través del mercado, no han funcionado, y se requiere por eso ahora entrar de manera fuerte a la planificación del desarrollo. Lo dejo ahí, Gabriel. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Agradecer los comentarios, en verdad, este tema da para mucho más, por cuestiones de los tiempos también y por cuestión de que han habido muchas preguntas también por interno. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Hemos englobado las preguntas esencialmente en 3. Han habido ahí varias intervenciones. Agradecemos a todos nuestros invitados, a todos los participantes por las preguntas. Y son 3 preguntas que básicamente cada panelista o comentarista tendrá un promedio de 6 minutos para poder responder. Y las preguntas son: ¿se puede conciliar crecimiento e interculturalidad? ¿Cómo y por qué? ¿Se puede conciliar crecimiento e interculturalidad? ¿Cómo y por qué? La segunda pregunta: ¿ha sido efectiva la consulta previa? ¿Ha logrado sus objetivos? ¿Ha sido efectiva la consulta previa? ¿Ha logrado sus objetivos? Y la tercera: hay muy poca información estadística sobre la Amazonía. Ya nos hicieron el comentario. Sin embargo, ¿cómo se puede impulsar la generación de esta nueva información? Hay muy poca información sobre las estadísticas de la Amazonía. ¿Cómo se puede impulsar la generación de nueva información? Estimado Adelino, te doy pase para que podamos responder, ahora sí con los tiempos un poquito limitados, pero igual, perdón, a Ismael, primero para que pueda darnos un alcance, Ismael Vega,
ya nos ha sido nuestro expositor principal para que nos des un alcance a estas primeras 3 preguntas. Continuamos después con el señor alcalde, la doctora Beatriz y el doctor Carlos. Ismael. Gracias, Gabriel. Con respecto a la primera pregunta, ¿cómo conciliar crecimiento económico con interculturalidad, ¿no? ¿Por qué? Creo que es una necesidad vital para que el país, me parece, el país pueda avanzar no solamente como un país que tiene un nivel de crecimiento que permita, digamos, el desarrollo de todos, sino para que todos las culturas, todos los pueblos que forman parte del país se sientan parte, digamos, de ese crecimiento, ¿no? Miren, una de las dificultades con la que nació la República fue justamente el hecho de que no todos ni todas estaban representados en ese modelo de Estado que surgió a partir de 1821, ¿no? Por una serie de factores que no viene al caso ahora analizar, pero lo cierto es que uno de los grandes ausentes ahí fueron los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos originarios, no solamente ya los amazónicos, sino también los andinos, ¿no? Eso es algo que todavía no llega, digamos, a saldarse, ¿no? Es una deuda que todavía existe. Por eso es que es fundamental que cualquier modelo de desarrollo, independientemente que sea de izquierda, de derecha o de centro, de donde sea, tiene que poner en el centro, digamos, de su propuesta de desarrollo, de crecimiento, la diversidad cultural. Y más necesario todavía la interculturalidad, entendido como la relación entre las diversas culturas, la relación, en este caso, Estado y el resto del país, a partir del reconocimiento de la diferencia, a partir del respeto de la diferencia, pero también, digamos, que ese respeto y ese reconocimiento se plasme y se exprese en políticas públicas, ¿no? que permitan este crecimiento también de otros sectores del país, ¿no? Creo que eso es algo fundamental, porque creo que si no vamos a seguir entrampados en este dilema, ¿no? En este callejón sin salida de crecer, pero los derechos, digamos, no tienen el peso necesario como para que ese crecimiento sea un crecimiento dentro de parámetros de una democracia, y más todavía una democracia intercultural. La efectividad de la consulta previa, bueno, yo creo que la consulta previa, como dije en algún momento de mi presentación, es un avance importantísimo. Yo creo que el Estado ha dado una muestra importante de tratar de construir o de retomar una relación distinta con los pueblos originarios, ¿no?, del Perú. Pero creo que la consulta previa tiene que ser sometida a una revisión, ¿no? Yo creo que el camino recorrido hasta el momento creo que deja muchas cosas interesantes, importantes, pero también nos puede hacer notar que hay muchas debilidades y vacíos, ¿no? Porque creo que la consulta previa requiere fundamentalmente de una práctica de diálogo, y el país no ha tenido esa práctica de diálogo, no ha tenido una tradición de diálogo, y creo que ahí todavía hace falta muchos esfuerzos, y también un esfuerzo grande para que no se comience a entender la consulta previa como un procedimiento administrativo, como algo que se tiene que hacer pronto, rápido, para que el proyecto de inversión salga como dé lugar, ¿no? Sino que es un proceso de diálogo que tiene como objetivo lograr acuerdos. Entonces hay que revisar. Yo creo que ha sido efectiva parcialmente y tiene muchas debilidades actualmente que hay que revisar. Ahora, poca información estadística en la Amazonía, sí, es verdad. Pero yo creo que el último censo que incorporó la variable étnica puede ser un punto de partida importante para que las políticas públicas, las políticas que se hacen desde el Estado a nivel de gobierno central, gobierno regional o gobiernos locales, puedan tener, digamos, un impacto positivo y real en la población rural indígena, sobre todo. Muy bien. Muchas gracias, Ismael, por las respuestas, bastante amplio, a pesar del tiempo. Mi estimado señor alcalde, Adelino Rivera,
Por favor. Su micro está apagado. Ya se puede conciliar crecimiento e interculturalidad, ¿cómo y por qué? Si nosotros realmente tratamos la interculturalidad, tenemos que irnos al artículo que les revalora a nuestros hermanos indígenas, que es el 169, donde realmente nos da el respeto a la educación, la salud y realmente revalorar sus culturas. Y creo que eso nos indica muy claro para nosotros poder tener esas condiciones para poder articular con ellos. Segundo, se puede conciliar, ¿ha sido efectiva la consulta para lograr los objetivos de la consulta previa? Las consultas previas sí se logró dentro de todo Loreto con el circuito petrolero, en las cuales de repente si no se ha llegado a enfocar por los problemas de la pandemia, muchas cosas se han quedado truncadas, y en las cuales esto prácticamente con el nuevo gobierno tenemos que enfocarnos para poder viabilizar y sacar provecho a esos proyectos. Yo creo que todito las mamás, las comunidades nativas y todos han puesto su granito de arena para esta consulta previa, y es importantísimo escucharles y tenerles en cuenta, porque ellos lo viven diario y más que todo, yo creo que eso está escrito y lo tenemos justamente para ver en este gobierno, porque el otro ya prácticamente se nos va. Tercero, hay muy poca información estadística sobre la Amazonía, cómo se puede impulsar la gerencia de nuevas informaciones. Ahí donde puse yo como enfoque cultural, realmente la Universidad Intercultural para el Desarrollo de las Comunidades Nativas y realmente los estudios de nuestras plantas y muchas cosas que realmente esconde todavía nuestra naturaleza dentro de nuestra Amazonía. Quizás muchos de nosotros no lo conocemos, pensamos porque los bosques están puestos y lamentablemente no es así. Hay muchos misterios que quedan por descubrir y realmente nuestra Amazonía todavía no está descubierto al 100%. Entonces, nos gustaría la Universidad Intercultural, la UGEL Intercultural, poder manejar, y de esa manera vamos a tener gente de diferentes nacionalidades para que realmente se enfoque en lo que es la interculturalidad. Entonces yo creo que esto realmente poca importancia le hemos dado a nuestra Amazonía, que realmente hay muchas cosas que descubrir. En eso estamos claros, precisos. Si bien es cierto, y yo mismo soy asombrado porque conozco nuestra Amazonía y sé que realmente todo no lo conocemos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Adelino. Qué importantes los temas que estamos tratando. Y para continuar, doctora Beatriz, su participación, por favor, respecto a las 3 preguntas. Gracias, Gabriel. Sí, solamente para completar, porque ya han avanzado mucho con las respuestas. Fíjense, no tiene por qué ser incompatible crecimiento con interculturalidad. Y creo que lo que voy a decir vale tanto para la primera como para la segunda pregunta respecto de la experiencia que tenemos, ¿no?, en campo. Porque yo también vengo del sector minero y claro, o sea, ambas circunstancias se aplican, ¿no? Y ahora con Petroperú y entendiendo toda la cosmovisión amazónica, que es tan importante y rica. Fíjense, acá lo importante es la capacitación de los funcionarios públicos. Ese es un tema clave. En el tema de interculturalidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros estamos viendo un problema con Jaliwarma, y claro, cuando tú hablas con las personas que están asignadas por el MIDIS, que hacen un gran esfuerzo, ¿no? Ves que ni ellos mismos entienden el tema de la interculturalidad, ¿no es cierto?
y este es un tema súper importante, la capacitación de los funcionarios públicos que están asignados, ¿no es cierto?, a desenvolverse y a desarrollar sus funciones en poblaciones que son distintas y que tienen otra idiosincrasia y otra forma de ver la vida. Esto también abona para la consulta previa, porque la consulta previa no la hace la empresa que esté interesada en desarrollar un proyecto, sino la hace el Estado. O sea, el Estado va e informa a la población de cómo va a ser el proyecto, cuáles van a ser los campos de acción, cuáles van a ser los riesgos, qué se va a hacer para gestionar los riesgos, etc. Si esos funcionarios públicos no están debidamente capacitados, es más, un tema importante, no hablan el idioma, porque yo puedo tener mis traductores, pero los traductores no te van a saber transformar las emociones, porque los lenguajes tienen emociones. El Kokama, el One Piece, el Aguajún, son distintos, y las emociones son distintas que trasladan en las palabras. Entonces, ese es un tema clave para que podamos salir adelante. Y por una parte la capacitación, y esto va para la 1 y para la 2. Y el otro tema importante es la integración del Estado. Porque el Estado tiene que integrarse, y nuevamente para la interculturalidad, por ejemplo, vamos al tema de Jaliwarma, el tema de los alimentos de la zona. Entonces mucho se habla de los alimentos de la zona, es más, la normatividad señala que se debe priorizar los alimentos de la zona. Entonces cuando te vas a ver los alimentos de la zona, ¿qué pasa? Encuentras informalidad, ¿no? Encuentras que los pequeños productores no tienen ni siquiera RUC. Y si somos Estado, no podemos comprarle a ellos porque ellos no tienen RUC. Entonces, ¿cuál sería la idea? Tener intermediarios, pero así sube el precio. Y si yo quiero en verdad beneficiar al agricultor primario, no lo voy a poder hacer. Entonces, acá tendría que venir, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, a través de un programa, ¿no? Y generar microempresas formales que luego, obviamente, y teniendo el tema de la calidad de los productos, puedan participar. Entonces, acá el Estado también con el tema de la integralidad, y eso también va para el tema de la consulta previa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ponemos el tema que tenemos con el lote 192. Hasta ahora la consulta previa no termina. Entonces, este es un tema que va avanzando, vamos a tener cambio, ya tenemos cambio de gobierno, entonces, hasta que las nuevas autoridades entiendan, el tema va retrasándose, y hay una complejidad en el 192 porque tenemos dos grupos, ¿no es cierto?, de federaciones que no conversan entre ellas y respecto a las cuales hay que arribar a acuerdos de manera individual. Y de hecho, la demora, por ejemplo, en la consulta previa para el 192 fue la indefinición. ¿Quién hacía la consulta previa? Primero la tenía Perú-Petro, no Petro-Perú, sino Perú-Petro. Y después pasó al MINEM, y del MINEM regresó a Perú-Petro, y ya se ha gastado, ¿no? Hasta que ya la está manejando el MINEM directamente, ¿no? Y ya el MINEM ha cerrado con uno de los grupos y falta cerrar con el otro. Entonces, la consulta previa tiene mucha complejidad, y yo recuerdo haber participado en varias mesas de trabajo antes de que se promulgue la norma, y en donde yo decía, ya ok, si se va a promulgar la norma, que se promulgue, pero tiene que producirse una vacatio legis. ¿Qué significa la vacatio legis para los abogados? Un tiempo de preparación, y que se forme una élite de funcionarios públicos, ¿no es cierto?, que sean los que van a sacar adelante estas consultas previas con un conocimiento, una capacidad, un tema de negociación, y algo muy importante, un conocimiento de la idiosincrasia, de la sociología, de la antropología, de las poblaciones a las que van a ir. Ese es un tema clave y súper importante. Y el tema es de la información, ¿no? Y acá también un problema de que todavía existen compartimentos estancos al interior del gobierno, ¿no? El MIS maneja su información, Salud maneja su información, Educación. Es cierto que hay un esfuerzo por integrar, es cierto que hay un esfuerzo por tener una plataforma, pero por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? La línea de base que hemos desarrollado del producto, nosotros hemos identificado poblaciones que no están en ninguna parte. Por eso era importante, ¿no es cierto?, para nosotros como Petroperú, dar esto como un aporte, para mejorar, complementar la información, pero ahora lo que hay que hacer es ir obviamente actualizando esa información, y eso, señores, se hace en campo, eso no se hace desde la ciudad, uno tiene que ir y se tiene que subir a su chalupa, a su peque-peque, ir, caminar, ver, mapear, eso es muy importante, y si lo hacemos de la mano con los alcaldes, qué mejor aún, porque ellos también van a tener esa información actualizada que les va a servir para una serie de proyectos que van a desarrollar, o una serie de acciones. Eso es muy importante, y para nosotros, por ejemplo, la participación de Adelino, cuando
se produjo el tema de la pandemia, ¿no? Y Petroperú, o sea, nos coordinamos con Adelino, el jefe de la red de salud del DATEN, ¿no es cierto?, para ver cómo podíamos apoyar, y en un primer momento fueron los balones de oxígeno y ahora la planta que hemos donado, que está en Saramiriza, ¿no? Entonces, pero ellos ya tenían mapeada la población, la cantidad de gente que iba a ser beneficiada, etc. Entonces, la data es clave para la toma de decisiones a cualquier nivel de gestión pública. Entonces, lo que hay que hacer es eso, ir a campo, ir actualizando. O sea, siempre vas a tener una línea de base, pero lo que hay que hacer es traer ver qué cosa tiene cada sector y tener una sola data, porque además eso también va a ayudar a la transparencia y a eliminar esos bolsones de corrupción que todavía existen, ¿no? Sobre todo para los programas de asistencia social que maneja el Ministerio de Inclusión, que es clave ir limpiando, ¿no? Ir limpiando, y para eso yo creo que todos los sectores están en la obligación de ir alimentando esa data, pero además también con la confirmación de campo, para cuyo efecto los alcaldes, sean provinciales y locales, tienen pues un trabajo importante que desarrollar y para cuyo caso necesitan el apoyo de todos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien. De igual forma, invitamos al señor Carlos Figueroa para que nos responda esas 3 preguntas. Ok, gracias. No voy a ser breve, ¿no? Creo que ya se ha dicho bastante al respecto, y sobre el tema de interculturalidad creo que no voy a aportar más de lo que ya Ismael ha dicho, ¿no? Es el especialista en esto. Sí creo que deberíamos de definir o redefinir en todo caso lo que es el desarrollo, ¿no? Porque cuando hablamos de desarrollo estamos pensando a lo occidental, a lo que nosotros creemos que es el desarrollo en Lima o en las ciudades, y eso no es el desarrollo en la población amazónica, ¿no? Ellos tienen otra cosmovisión. Creo que lo que debería conciliarse es esa cosmovisión de las poblaciones amazónicas con el desarrollo sostenible, más que con el crecimiento. El crecimiento económico va a estar ligado al mercado, a la articulación del mercado, pero el desarrollo, que es lo que importa finalmente, tiene que ser un desarrollo sostenible. Y si no es sostenible, no va a conciliar nunca con las poblaciones amazónicas. Creo que el tema va un poco por ahí, ¿no? Conciliar la definición de desarrollo en esas zonas con lo que es los temas de interculturalidad. La cosmovisión, más que el tema solo de interculturalidad. Con respecto a la consulta previa, yo creo que sí, como ha dicho el expositor, es un avance, ¿no? Creo que antes no había nada, ahora ya hay consulta previa. Creo que está bien. Solo que creo que deberían llamarse consulta final, porque no es previa, ¿no? Se consulta cuando ya hay un proyecto establecido y se quiere implementar. Quizás sería bueno incorporar consultas previas, realmente previas, ¿no? Desde que existe una idea de que en algún momento se quiere hacer algún proyecto en 10 años por delante. Y sería interesante eso, ¿no? Porque ya la población sabe que en algún momento alguien va a llegar y que en algún momento alguien va a querer hacer algo en su zona, y entonces no lo toman por sorpresa, ¿no? Y por lo tanto, cuando llega la consulta previa, como se conoce actualmente, sería más fácil, incluso porque ya todo ha sido conversado previamente y con bastante anticipación y años de anticipación. Creo que por ahí va el tema. Con respecto a la información, coincido totalmente. Necesitamos datos. En pleno siglo XXI, donde la inteligencia artificial se utiliza para formular proyectos, donde el machine learning y todo eso está, ya tenemos herramientas para trabajarlas, no puede ser posible que todavía no tengamos datos de la población amazónica. O sea, existen esfuerzos, se ha dicho, Petroperú, algunas instituciones, ONGs, tienen algunas informaciones, pero eso no es suficiente. O sea, necesitamos que el Estado, el gobierno peruano, el Estado nacional, se compre el pleito para tener información actualizada de todas las poblaciones amazónicas del país. Y ahí no es solamente, repito, un tema de recursos, de darle dinero al INEI para que vaya a hacer sus encuestas. No, necesitamos que la población misma, la población local, se involucre en esta toma de información. Y o sea, es decir, la población no debe ser solo un sujeto pasivo que da los datos para que el encuestador tome nota. El poblador nativo, el poblador amazónico debe ser parte activa, incluso en la formulación de las preguntas, en las preguntas sean en su idioma, que la gente que va a contestar sepa bien qué cosa es lo que está contestando, porque
los que trabajamos con datos, vemos un montón de errores en la base de datos, siempre siendo encuestas a ciudades. Imagínense cómo son las respuestas en poblaciones amazónicas, y más en poblaciones de comunidades nativas. Creo que el esfuerzo del Estado debe ser por cambiar el chip, no solamente por dar recursos, sino cambiar el chip para que lo intercultural, la cosmovisión amazónica para la selva y la andina para la sierra se incorporen en las propuestas, en los planes y las políticas. El MIDIS tiene mucho que decir ahí, el Ministerio de Cultura tiene mucho que decir ahí, y el MEF ojalá en algún momento cambie su chip porque es el más duro probablemente, y no basta creo con que el MEF haya descentralizado, poner alguna oficina en cada región, porque si preguntamos a los alcaldes, creo que nunca ha visto nadie a un funcionario del MEF en su zona. Creo que hay mucho por hacer. Y esfuerzos como como el de Petroperú, como el que estamos trabajando en este programa, y muchos otros que hay, tienen que sumar esfuerzos para lo mismo. Creo que estamos en camino, pero de a poquito. Depende mucho que el gobierno que está entrando ponga énfasis a estas políticas de desarrollo rural, desarrollo local, y especialmente en Amazonía, que es el tema que estamos tratando hoy día. Ok, Gabriel, ahí lo dejo. Muchas gracias, Carlos, por también responder y acotar algunos puntos esenciales también. En realidad, este tema y las preguntas han sido bastante variadas. Hay muchas preguntas, tenemos varios comentarios. Agradecemos a todos los que han hecho preguntas. El seminario a veces quedan cortos los tiempos, pero es súper importante el que se puedan englobar de alguna u otra manera las preguntas respecto a lo que se tiene como tema. Y basados en eso, pues, agradecer a cada uno de los panelistas con los cuales venimos trabajando, ¿no? Y para continuar con el programa, vamos a darle pase al señor Alder Osorio, jefe de la Unidad de Sostenibilidad Social, el cual nos va a dar algunos alcances sobre las conclusiones de la tercera fecha del seminario que viene realizando Petroperú. Alder. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenas tardes con todos. Primero, saludar a los participantes de este evento muy importante, a los alcaldes de Condorcanqui, de Aten del Marañón, también a los alcaldes de Imasa, Manseriche y Uraninas, y a sus funcionarios y a su equipo técnico también. De igual manera, saludar y agradecer también al expositor, al señor Ismael Vega, y a los panelistas que nos han acompañado el día de hoy, al señor alcalde Adelino Rivera del Daten de Marañón. Después tenemos también a la doctora Beatriz, que nos ha acompañado también como panelista, y al señor Carlos Figueroa de la Universidad Continental. Bueno, hemos escuchado muy atentos el día de hoy, y de verdad pues hay muchos temas importantes que engloban todo este tema del seminario que se está llevando en 3 fechas, ¿no? Articulación, participación, sostenibilidad, diálogo, derechos, gestión público, y entre otros temas que de verdad son importantísimos, y lo que falta, como ya han mencionado los panelistas y también el expositor, es fortalecer a todo nivel para dar sostenibilidad y el éxito de los proyectos, que deben concluir siempre con acuerdos que beneficien a todas las partes. En este sentir, muchas veces se han hecho pues acuerdos o reuniones, y al final no son de los que hubiesen querido hacer ambas partes, ¿no? En ese sentido, yo primero quiero, por favor, dar a conocer los desafíos y oportunidades de este evento para compartir con ustedes. En realidad hay muchos desafíos y muchas oportunidades, pero los que he podido rescatar el día de hoy es que uno de los desafíos es que el progreso ha favorecido mayormente a las zonas urbanas, y eso se ve muchas veces en la Amazonía y también en las comunidades campesinas, ¿no?
Pero de este desafío, ¿cuál va a ser la oportunidad? Tenemos una oportunidad que es la promoción del desarrollo territorial. Esta promoción del desarrollo territorial hace que nosotros también veamos que sea una estrategia de desarrollo territorial para buscar y convertir los recursos en activos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Convertir a los recursos en activos. Es decir, que genere un beneficio futuro mediante la intervención financiera y la capacitación estratégica. El tema de los conocimientos es muy importante. Si una población tiene los conocimientos, va a tener el poder. Entonces, lo que está haciendo ahora Petroperú con la Universidad Continental es el fortalecimiento de las capacidades de estas municipalidades que mencioné al inicio, ¿no? Otro desafío que es también el acceso limitado a servicios de salud, educación y otros servicios sociales. Y como una oportunidad tenemos el plan integral de cierre de brechas. He estado revisando y la Amazonía tiene un plan integral de cierre de brechas, pero eso también se debe consolidar este instrumento. ¿Para qué? Para que nos permita impulsar obras en dicha localidad, lo cual incluye establecimientos de salud, desembarcaderos, proyectos de agua y saneamiento básico, además de la promoción de un ambiente sostenible. Esto de verdad también es muy importante, ¿no? Y también en el tema de un desafío más, es la vida política y la toma de decisiones se lleva a cabo en los centros urbanos. Eso también se está viendo a nivel nacional, ¿no? ¿Qué oportunidad tenemos en este desafío? Es continuar con la priorización de la descentralización. El tema de la descentralización es muy importante. Es necesario que la descentralización se priorice en la agenda nacional y que todos los peruanos juntos con los gobernantes, tanto a nivel de gobierno regional, a nivel de gobiernos locales, emprendan un trabajo responsable a fin de que este tema, tantos años exigido, sea cumplido en el bicentenario de la independencia. Bueno, haciendo un hincapié en estos temas de desafíos y oportunidades, quiero dar a conocer las conclusiones de este evento, que en realidad son muy importantes para tener en cuenta, para ver la continuidad de esta primera experiencia que Petroperú está dando a conocer a los gobiernos locales de la zona de influencia, ¿no? Bueno, como primera conclusión, se está tomando que se necesita voluntad política para repensar el desarrollo amazónico. Hemos escuchado muy atentos el día de hoy y eso es lo que están planteando tanto el expositor como los panelistas. El punto 2 de la conclusión: existe la falta de información y conocimiento sobre la Amazonía, tanto desde el ámbito del conocimiento y contexto sociocultural como de los datos estadísticos, ya que los que existen no se ajustan a la realidad, ¿no? Eso es muy importante. Justo hablaba el señor Carlos Figueroa, el tema de institucionalizar los planes de desarrollo concertados. En realidad, muchos gobiernos locales no lo tienen, no cuentan con ese documento, con ese instrumento de gestión, ¿no? Y es muy importante que a nivel, no solamente del gobierno local, empecemos también a nivel comunal, tengan ese plan de desarrollo y con una visión a futuro, que también se ha hablado hoy día, ¿no? Si no tenemos un trabajo, digamos, planificado, con una visión a futuro, a mediano o largo plazo, en realidad no vamos a tener, pues, un rumbo, ¿no? Ese es lo que más o menos está apuntando este punto 2 de conclusión. Como punto 3, también hay potencialidades en la Amazonía que se pueden promover y esto está relacionado con la pluriculturalidad y la megadiversidad. El punto 4 de la conclusión: es necesario y urgente contar con una política de la Amazonía que articule las distintas instancias del gobierno. Eso también tenemos que institucionalizar. Hay que ver también las políticas de la Amazonía que se tienen que establecer muy fuertemente con el tema del Estado, ¿no? El punto 5
En este contexto, los funcionarios locales deben apropiarse de los espacios de articulación y participación. Si los alcaldes y los gobernadores regionales no se apropian de estos espacios, la verdad que no va a funcionar, ¿no? Gracias a este tipo de eventos que se está dando, de fortalecimiento de capacidades, vamos a hacer que nuestros alcaldes, sus funcionarios y sus equipos técnicos tengan las herramientas necesarias para poder articular todas las acciones a todo nivel, ¿no? Y como punto 6 de la conclusión, es necesario mencionar pues que en esta primera etapa del programa se ha logrado que los gobiernos locales puedan coordinar con 6 sectores, con los gobiernos regionales del Amazonas y Loreto, con la PCM, Minedu, Minen, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el MINSA, ¿no? En 28 reuniones bilaterales y que puedan conseguir avances importantes como lograr identificar cuáles son los cuellos de botella para la presentación y el financiamiento de sus proyectos. Esto es un tema muy importante que está saliendo como un logro de este seminario que muy gentilmente ha organizado Petroperú y la Universidad Continental. Bueno, llegando ya a la parte final de este seminario, Gabriel, estamos a tu disposición, por favor. ¿Cuál sería la parte que continúa? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alder. Qué interesante y qué importante poder tener esas conclusiones. Como les repito, han habido muchas preguntas. Es también súper importante comentarles que se va a pasar una encuesta en la cual para nosotros es relevante el poder tener sus comentarios. Ahí también hacerle recordar que se va a entregar una constancia con los nombres y apellidos que ingresen en las encuestas por la participación. Y de verdad agradecemos a los panelistas, pero para poder cerrar con broche de oro, invitamos a la doctora Beatriz Alba para que pueda hacer el cierre y poder ya dar como finalizado estas 3 hermosas fechas del seminario, los cuales han estado súper interesantes y los cuales Petroperú sigue encaminado hacia poder seguir articulando, ¿no? Doctora, por favor, para que pueda hacer el cierre. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, más que broche de oro, yo diría que todo este seminario ha sido de broche de oro, atendiendo a que, como bien hemos concordado los participantes, tanto en las diferentes etapas del seminario, estos temas relacionados al fortalecimiento de la gestión pública en aras de promover el desarrollo local en las áreas de influencia del oleoducto norperuano y en verdad en toda la Amazonía son claves, ¿no? Y estos espacios de conversa, de intercambio de ideas, de intercambio de experiencias, es muy importante porque lo que hace es enriquecer, ¿no es cierto?, los documentos que al final yo creo que deberíamos compartirlo con las autoridades, ya sea de manera directa como Petroperú o lo que sí propondría es en compañía con los alcaldes participantes para que justamente podamos hacerle llegar al gobierno entrante lo que se requiere en la Amazonía en lo que corresponde al desarrollo local. Yo creo que esto es muy importante, estos espacios son muy importantes. Agradecemos la iniciativa de la Universidad Continental justamente para desarrollar este foro. Agradecemos a los participantes con las diferentes participaciones que han tenido en las exposiciones, también a los participantes que están acompañándonos con la escucha, pero también con la participación, valga la redundancia, con las diferentes preguntas y comentarios que he advertido hay variedad en el chat, y también agradecer a los funcionarios que han participado en la capacitación, porque sin ellos los resultados de este esfuerzo que Petroperú está realizando de la mano con la Universidad Continental no hubieran llegado a buen puerto. Nuevamente, muchas gracias a todos. Y nada, darle el agradecimiento especial nuevamente a todos los participantes y será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias con todos, que tengan una muy bonita tarde, ya estarán llegándoles muy pronto el debido certificado. Agradecemos nuevamente la participación de la Universidad Continental y también nosotros como Petroperú, nuestra participación. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.